Porque déjame decirte, hermano y mi hermana, a través de la historia de la iglesia, desde que se inicia en aquel día, en aquel domingo, 50 días después de la Pascua, en donde el pueblo de Dios, los 120 reunidos en aquel aposento alto, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y la iglesia de Cristo es inaugurada. Ahora, desde allí en adelante, la verdad del Evangelio ha corrido como río impetuoso, pero también ha corrido muchas cosas que no son de Dios. Ahora mismo en Jeremías capítulo 29, en la lectura que nuestra hermanita Sandra tuvo a bien leer, nos dimos cuenta que el profeta advertía a los habitantes de Judá que habrían profetas que les dirían cosas que ellos querían oír, pero que no eran enviados por Dios. Y el apóstol les dice, el profeta les dice, atentos. ¿Por qué? Porque de la manera en que están corriendo un río de verdades dentro del pueblo de Dios, también está corriendo un río de mentiras dentro del pueblo de Dios. Por eso, hermano y mi hermana, tú y yo tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdanos a poner atención, Señor, a lo que tu palabra realmente dice. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita meterse en la palabra de Dios. Amén. Mira, y las cosas han cambiado. Cuando yo era niño, yo vengo de Guatemala, como muchos de ustedes saben. Amén. Cuando yo vengo de Guatemala, cuando yo era niño y recordaba las estadísticas que en el país decían, probablemente cambien de país en país, pero por lo menos de mi país, en Guatemala en los años 70, cuando yo era niño, el nivel de analfabetismo en la población guatemalteca era del 60%, es decir, eran muchos. La mayoría no podía leer ni escribir. Ahora, esos son tiempos pasados. Hoy por hoy, el nivel de analfabetismo en Guatemala, y estoy seguro que en el resto de países latinoamericanos es lo mismo, es de un 15%. Es decir, la inmensa mayoría, en el caso de mi país, de Guatemala, ya puede leer y escribir. Es decir, prácticamente todos podemos entrar y accesar a esto. En estos tiempos, el que no lo hace es porque no quiere, pero la mayoría puede. Entonces, es más, hoy más que nunca es evidente y claro que tú y yo debemos meternos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas andando por ahí. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado lo que escuchamos y vemos a través de las redes sociales, porque las redes sociales es un espacio sin filtro, ¿verdad? En donde ahí uno escucha de todo. Cosas buenas, sí, y gloria a Dios por eso. Pero también cosas malas. Y cuando digo malas, hay malas y hay cosas que no parecen, hay cosas que parecen buenas, pero al final son malas. Si uno no le pide al Señor que le ilumine para poder escudriñarlo, como el mismo Pablo decía, recuerdan ustedes, dice, escudriñarlo todo, ¿y qué decía? Retened lo bueno, es decir, estamos expuestos a todo, pero tenemos la responsabilidad y obligación de identificar lo que es bueno y eso retenerlo para nosotros. Y en el caso de la iglesia, desde los inicios, se levantaron movimientos que iban en contra de lo que el Señor estaba tratando de hacer con su pueblo. Y por eso el Señor levanta a un hombre de la talla de Pablo, del apóstol Pablo, que ¿se recuerdan ustedes la historia de él, no? De Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, recordamos eso. Y un perseguidor acérrimo, un perseguidor terrible, perseguidor que llevaba a los cristianos a las celdas y ciertamente a la muerte. Ese era Pablo, ese tipo de perseguidor. Ahora, el Señor lo llama a él y lo levanta. ¿Para qué? Lo levanta
para ayudar a la iglesia de Cristo que en ese momento se formaba, para que mantuviera el camino que debía seguir. Dios levanta hombres y mujeres para que le enseñen al pueblo de Dios la verdad de Dios. Pero también el enemigo levanta hombres y mujeres para desviar al pueblo de la verdad de Dios. Por lo tanto, tú y yo asegurémonos de estar en el camino correcto, escudriñándolo todo, pero reteniendo lo bueno, lo que Dios quiere. Mira, todavía hay bueno y malo en la humanidad. Todavía existe lo bueno y lo malo. Por lo tanto, tú y yo, como cristianos, debemos estar conscientes de todo ello para vivir una vida que agrade a Dios. Ahora, yo quiero que vengas conmigo a una carta precisamente que este apóstol Pablo escribió a uno de sus discípulos. Probablemente el más conocido por todos. Pablo tenía muchos discípulos, pero probablemente el que más conocemos es este, a Timoteo. Ven conmigo a primera de Timoteo, en el capítulo 1, versos del 12 en adelante. Y por lo menos en mi Biblia este pasaje se titula El ministerio de Pablo, y nosotros hemos titulado este pasaje Somos cartas al mundo. Es decir, nos están leyendo. Y mira, y en este tiempo no es algo que uno diría, ¿y cómo puedo es que me están leyendo? Bueno, ahora en este tiempo no solamente nos están leyendo, nos están viendo, nos están escuchando. Dios mío, nos están haciendo de todo. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia de que están hablando, por ejemplo, ¿verdad? Ahí con sus familiares, con amigos, están hablando y de alguna manera le dicen, no, ¿sabes qué? A mí me gustaría comerme un Big Mac de McDonald's, ¿verdad? Tengo ganas de un Big Mac. Están platicando ahí en la sala de la casa, tranquilo. De repente abre su teléfono y le aparece un anuncio de McDonald's. ¿Y cómo es que se dio eso? Bueno, pues porque nos están escuchando en nuestros teléfonos. Si aún no te has dado cuenta, date cuenta. Amén. Porque es así, es así. Entonces, en cierta medida, eso nos ilustra lo que nosotros desde el tiempo de Pablo somos cartas abiertas. El mundo nos está leyendo. La gente nos está leyendo, es decir, nos está viendo. ¿Quiénes somos? ¿Qué decimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? Por eso ahora que aproveches este verano para salir a pasear, pues sé luz a donde vayas. Amén. Sé luz a donde vayas. Hermanitas, si van a la playa, por favor, trajes de baño decentes, ¿ok? No ande enseñando ahí toda la chuleta, por favor. No, y de veras, trajes de baños decentes, como cristianas, porque es algo muy importante. Mira, en algún punto, como que los cristianos se nos olvidó que éramos cristianos. Se nos olvidó. Y no somos legalistas, porque yo no soy legalista, pero hay un orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que si vas a la playa, alaba al Señor. Si vas a la playa, pues decente, hermanita, decente. Amén. Hay trajes de baño muy bonitos y te voy a decir que tienen short. Y voy a ser específico. Ay, pero pastor, en la playa con short, sí, ¿por qué? Porque eres cristiana. Amén. Porque eres cristiana. No hay otra razón. Porque eres cristiana. Y los varones, pues también, ¿verdad? Decentes. Varones decentes. Haciendo cosas decentes en la playa, por favor. O a donde vayan. Decentes. Son hombres a quienes el mundo y la gente nos está leyendo. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque estamos llamados a libertad, sí, pero recordemos, el ser humano por sí mismo no es capaz de manejar la libertad. Nosotros como seres humanos no somos capaces de ser libres. Yo quisiera pensar de que como seres humanos tenemos la capacidad de ser libres. Todo ser humano que le da libertad,
lo va convirtiendo poco a poco en libertinaje. Esa es la realidad del ser humano. La única manera en que tú y yo podemos ser libres es por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo nos controla, cuando el Espíritu Santo toma en nosotros el control pleno de nuestra existencia, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir. Es la única manera en que tú y yo podemos ser libres. Si el Espíritu Santo no me agarra la rienda, yo, como pastor, como ser humano, como cristiano, yo me suelto. Hay una canción que dice caballo viejo, ¿verdad? Como caballo desbocado, dice, ¿verdad? Que le sueltan la rienda. Así somos todos. Nuestra rienda es el Espíritu Santo de Dios. Deja que el Espíritu Santo de Dios te agarre la rienda. ¿Por qué? Porque tú y yo, sin esa autoridad del Espíritu Santo en nosotros, hacemos locuras, hermanos. No importa cuánto tiempo estemos en la iglesia, no importa si eres pastor, sin la autoridad del Espíritu Santo en nuestra vida dominándonos, pues hacemos y deshacemos. Dile al Señor: Señor, domíname. Amén. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo del Señor los domine completamente? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo del Señor les agarre la rienda de su vida y los lleve por donde Él quiere llevarles? Eso quiere el Señor. Mira, yo no sé si me da tiempo de predicar todo, pero en fin, creo que era importante que oráramos y que habláramos esto. Pero mira lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 12 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, es decir, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mira qué lindo. Aquí muchos están sirviendo en el ministerio. Levanten la mano los que están sirviendo en algún ministerio, en cualquier capacidad, no necesariamente liderazgo, están sirviendo. Miren, todos ustedes, cada uno de ustedes, mis hermanos, incluyéndome a mí, pueden bajar su mano. Somos privilegiados. Ninguno de nosotros tiene la capacidad realmente moral y espiritual para estar en ese lugar. Es por privilegio de parte del Señor. Mira, Pablo lo reconoció, alaba al Señor. Pablo lo reconoció. ¿Cuánto más tú y yo? El Señor tuvo a Pablo por fiel, dice, poniéndolo en el ministerio. El 13 dice: mira, lo que Pablo reconocía que él había sido. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Dice: mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mira, cuando uno no conoce a Cristo, hermano y mi hermana, uno hace barbaridades, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cuando uno está en el pecado, cuando uno está en el mundo, cuando uno conoce a Cristo, uno hace barbaridades, cosas terribles. Y Pablo las hizo y las reconoció. Pero también fue capaz de decirlo que fue por ignorancia y por incredulidad. Ahora mira, ahí hay dos cosas importantes. La ignorancia es no saber. Es ignorancia, ¿no? Ahora, la incredulidad es saber y no creer. ¿Se dan cuenta la diferencia? La ignorancia es no saber. Y por ignorante uno puede hacer cosas que no debe de hacer. Está bien. Pero luego también existe la incredulidad, la cual es fundamentalmente el saber, el conocer, pero no creer. Y ese caso aplicaba para Pablo. Ignorancia y dice incredulidad, porque obviamente Pablo conocía de Jesús. Es más, cuando tú y yo leemos el relato en donde creo que es el capítulo 6 de Hechos, en donde se relata la muerte de Esteban, dice la palabra de que pusieron las ropas, todos pusieron sus ropas a los pies de un joven, y ese joven era Pablo, era Saulo. Es decir, Pablo fue testigo de la muerte de Esteban, el cual antes de morir dio todo un mensaje en el cual predicaba a Jesucristo, antes de que muriese apedreado. Es decir,
Pablo conocía, pero no creía. Y como sabía y conocía, pero no creía, fue capaz de hacer todas las barbaridades que hizo. Por eso, mis hermanos, cuando tú y yo hablemos a alguien que no conoce a Cristo, tengamos misericordia, ¿ok? Tengamos misericordia. Porque aquel que no conoce a Cristo, como Pablo lo está diciendo aquí, hace lo que hace, vive como vive, por ignorancia y por incredulidad. Tengamos misericordia. Porque más adelante en el siguiente versículo vamos a ver que Pablo reconoce que a pesar de él tener y ser culpable de todo lo que hizo, incluyendo el pecado de no creer, que es el pecado más grande, el pecado de no creer, ese pecado, dice, el Señor tuvo misericordia de él. Por lo tanto, tú y yo tengamos misericordia de aquellos que no conocen a Cristo. Tal vez tienes algún familiar que no conoce a Cristo y vive una vida desordenada. Ten misericordia de ese hombre, de esa mujer, y muéstrale el amor del Señor con tu vida. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es porque no conoce algo mejor. Mire, el que vive en el mundo está viviendo y hace lo que hace porque no conoce algo mejor. El que está en el mundo cree que eso es lo mejor. Cree que eso es la vida. ¿Cuántas veces nos ha dicho la gente: mire, yo todavía no estoy listo para recibir a Cristo porque quiero disfrutar la vida? Y cuando uno ve la manera en que disfruta la vida, dice uno, eso no es disfrutar la vida. Porque el que está en el mundo, viviendo en el mundo, se está autodestruyendo cada día. El pecado destruye, mis hermanos. El pecado destruye. El pecado destruye la vida de las personas. El pecado destruye las familias. El pecado destruye las comunidades, ciudades y naciones. Las destruye. Pero, como Pablo decía, por ignorancia e incredulidad. Ahora mira lo que dice aquí en el versículo 14. Pero, qué pero más lindo de Pablo, ¿no? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, la única diferencia entre tú, yo y los que están afuera sin conocer a Cristo, viviendo vidas de pecados, la única diferencia es la gracia de Cristo, hermano y mi hermana. No es tu bondad, no es mi bondad. La única diferencia es la gracia de Jesucristo. Y demos gloria a Dios por eso. Por eso Pablo también en Romanos, acá en el famoso capítulo 3, nos recuerda en estos dos versos nuestra realidad y nuestra victoria. Cuando dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos dice? Todos. Y como estás en Estados Unidos, ¿cómo lo dirías? Everyone. Oye, mire, esto está tremendo, ¿eh? Everyone. Y dice, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, toditos, hermanos. No hay ni uno que no. Aquí no hay nadie que pueda decir a mí que me registren, porque si te registran encuentran un montón de cosas, te cuento. Encuentran un montón de cosas. Todos. Y luego en Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, dice, no hay justo, ni aún uno. Ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow, no hay. Por eso Jesús tuvo que venir, mis hermanos, porque el mundo como iba, todos iban a una total perdición y destrucción. Por eso Jesús, cuando vino, dio esperanza a nuestra vida. Yo no sé si tú estás contento porque Cristo ha salvado tu vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque son salvos? ¿Cuánto le dan gracias a Dios que esa gracia ha venido sobre cada uno de nosotros y nos ha hecho salvos? ¿Por qué? Porque nosotros éramos de esos que no conocían a Cristo, pero ahora le conocemos. Mira lo que dice aquí el versículo 15, de una manera maravillosa. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y quiénes son todos? Todos los que han pecado. ¿Y quiénes han pecado? Pues todos.
Everyone, ¿verdad? Todos. Dice que Cristo vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores. Es decir, a ti y a mí. ¿Cuántos éramos pecadores acá? Amén. Todos éramos pecadores. Vino a salvar a los pecadores. Dice Pablo, mire qué cosa más linda. Y qué bueno por todos los que dijeron amén, porque es así. Dice, de los cuales, decía él, yo soy el primero. El pecador más grande de esta congregación, de los que estamos acá, no está ahí sentado. ¿Sabe dónde está? Es el que les está hablando. El menos digno de estar aquí soy yo. El menos digno. El pecador mayor de esta congregación he sido yo. Pero la gracia de Cristo ha sido tan grande que no solamente me salvó, que no solamente me santificó, sino que por su gracia y por su amor me tiene en este lugar. Hermano y mi hermana, si Él lo hizo contigo, si Él lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo, y lo está haciendo contigo. Por eso sigue adelante. No desmayes, no te des por vencido, no te detengas. El Señor es grande y poderoso para hacer cosas contigo y a través de ti que solamente Él puede hacer. ¿Por qué? Porque Él vino a este mundo por ti y por mí. Confíe en Él, cree en Él. Por eso Jesús en una ocasión salvó a un hombre que para los ojos de los judíos eran de lo peor que podía haber. Eran los publicanos. Y los publicanos eran aquellos que recolectaban, recuerdan ustedes, los impuestos del pueblo. Y estos eran de lo más malo, porque eran traidores. Para un judío, un publicano, un cobrador de impuestos, era de lo peor que podía haber, porque era un traidor a la nación, porque trabajaba para los que los tenían oprimidos. ¿Recuerdan ustedes al Imperio Romano? Y en el capítulo 17, en ese pasaje, no lo vamos a leer todo, pero en el capítulo 2 de Marcos, en el versículo 17, perdón, esa es la historia. Cuando Jesús salva a Leví, ¿recuerdan ustedes? Hijo de Alfeo, que más adelante llegó a ser Mateo. Mateo era Leví. Era su nombre que tenía antes de conocer a Cristo. Y dice la palabra que lo vio en la mesa donde cobraban los impuestos. Y mira, eso es tremendo. Jesús le dijo a él, a Leví, quien llegó a ser Mateo, le dijo: ven, sígueme. Dice la palabra que en ese momento, en ese instante, Mateo dejó todo lo que tenía y lo siguió. Y dejar, mira, una cosa era dejar las redes como lo hizo Pedro, como lo hizo Andrés, como lo hizo Juan, como lo hizo Jacob. Esa era una cosa. Otra cosa era dejar ese puestecito que Mateo tenía. ¿Quién no quería ese trabajo, mis hermanos? Imagínese usted ahí con su mesita, ahí en la Bergen Line. No, la Bergen Line no, mucho sol. En el Parque del 80. Así, mire, estoy buscando ahí una sombra sabrosa. Pone su mesita. Y bueno, todos vengan aquí a pagar impuestos. Y viene ahí mi hermano Juanito y deja los $100. Y usted le dice, bueno, 40 para los romanos, 20 para los judíos
¿Y cuánto queda? 40, los matemáticos, 40 para mí. Ok, gracias Juanito. Ahora el turno para Edgar, sus 100, 40 para los romanos, 20 para los judíos. Mire usted, ¿quién no quisiera un trabajito así? ¿Cuántos quisieran un trabajito así? Ay, ay, ay. Todos. Bueno, ese era el trabajo de Leví. Pero cuando ve a Cristo, dice no, Jesús es mejor. Jesús es digno de seguir. Por eso Pablo aquí en el 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por eso Jesús, cuando los judíos le reclamaron a Jesús cuando llegó a la casa de Leví y comía, dice la palabra, con pecadores y publicanos, lo criticaron, le dijeron, este come con pecadores y publicanos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mira la respuesta de Jesús. Al oír eso, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y hermano y mi hermana, tú y yo, espiritual, moral y emocionalmente, todos hemos estado enfermos. Enfermos por el pecado, enfermos por Satanás, enfermos por la mentira del diablo, enfermos por todo lo que este mundo ofrece y nos hace más vacíos y vacías. Él dijo, Jesús, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Qué lindo. Qué lindo reconocer que uno no se lo merece. Qué lindo reconocer que uno no es de los que se autojustifican. Porque los judíos, los escribas y fariseos, era la versión antigua de los que hoy conocemos, que dicen, pero yo no le hago daño a nadie. Yo creo que todos hemos conocido a alguien así, que dice, yo no le hago daño a nadie. Pero déjame decirte una cosa, tú y yo, sin hacerle daño a nadie, somos como el más malo que está en una prisión, yo no sé de dónde, pero en su misericordia el Señor nos salvó. Y le damos a Él la honra y la gloria. Alaba al Señor, Él te ha salvado. Ahora, para terminar, mira lo que dice aquí el versículo 16. Vamos a leer el 16 hasta el 20, cuando dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero toda su clemencia. Qué lindo. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Tú y yo somos ejemplos, mis hermanos. Por eso asegúrate que de tu vida refleje la gracia de Dios. Porque tú y yo somos ejemplos. Otros van a creer a través de ti y de mí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, somos esas cartas abiertas. Pero asegurémonos que lo que otros lean en nosotros es lo que necesitan leer. Es lo que necesitan leer. Porque vivimos en una generación de espectadores que está viendo, y ahora más que nunca. Yo no sé de ustedes, pero cuando yo era muchacho, cuando yo era niño, usualmente nadie tenía televisión en el vecindario. Y yo recuerdo, bueno, ahí todavía están, mis hermanos me cuentan eso, que había que ir a ver televisión al que tenía televisión en la cuadra, ¿verdad? Y como el que tenía televisión sabía que nadie tenía televisión, pues cobraba. Cobraba.
Y bueno, ahí empezamos a aprender cómo ser espectadores. Ahora no, ahora todos tenemos la posibilidad de vivir una vida de espectador, así, viendo, pero sin hacer nada. Vemos y vemos y vemos y no hacemos nada. Vemos lo que está pasando en el mundo, en la gente, y usted sabe, a uno le pasa de todo ahí en el... Y como estamos aquí en la iglesia, de repente ahorita el teléfono que usted tiene ahí, mire, está agarrando las palabras que yo estoy diciendo, y cuando usted salga de acá le van a mostrar mensajes de la gente que está sufriendo en el mundo, ¿verdad? Y usted lo ve ahí y, oye, Dios mío, mira, se están muriendo de hambre en África. Oye, mira, están matando gente allá en Haití. Oye, entonces, ay, qué pena. Bueno, una bandeja paisa, por favor. Se nos olvida. Se nos olvida. Somos espectadores sin hacer nada. Ahora, no caigamos en eso. Pero al mismo tiempo no caigamos en ser cartas abiertas en donde lo que se lea esté mal. Porque si no nos va a pasar lo que le pasó a lo que leemos en estos últimos 3 versículos. En el versículo 18, cuando dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, antes en cuanto a ti, dice, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y menciona 2, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Ahora, esta palabra es dura, mis hermanos. Por eso, asegúrate de ser un buen libro. Asegúrate de ser un buen libro. Una buena carta que sea leída. De los cuales dice son Himeneo y Alejandro. Mira, a quienes entregué, ¿a quién? A Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Necesitamos escuchar esto, mis hermanos, porque Himeneo y Alejandro eran 2 creyentes de la iglesia en Éfeso que empezaron a engañar a la gente. Porque esta carta se da por eso mismo, por los engañadores que había en la iglesia de Éfeso, a la cual el apóstol había asignado. Y lo que la gente en Éfeso estaban leyendo en Himeneo y en Alejandro no era lo que Dios quería. Mira, asegúrate que lo que otros lean en ti sea lo que Dios quiere que lean en ti. Mira lo que dice acá para terminar. 2 Corintios 3:2 dice: nuestras cartas, dice que Pablo, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermano y mi hermana, vive una vida que manifieste la gloria de Dios todos los días de tu vida.